Bien amigos, continuamos con el día y ya se lo habíamos anunciado. Me place darle la bienvenida desde aquí, darle la bienvenida en el estudio, porque está presencialmente, al ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera. Muy buenos días, doctor, bienvenido al día. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días, Edith y Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí con la mejor intención, como lo hacen todos los días ustedes, que yo lo veo siempre, sobre la problemática de salud y de todo el país. Pero en este tiempo, yo sé que ustedes han estado constantemente analizando la problemática de salud. Muy buenos días. Uchi Lora, pasamos Bueno, con usted. para comenzar, un tema muy importante. Sí, el Departamento de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad UNIBE, que fue el departamento que identificó la cepa que está en la República Dominicana del coronavirus, acaba de informar que en muestras que se tomaron en noviembre de pacientes con COVID, han determinado, porque eso es un proceso que lleva cultivos, meses, y ahora saben que en noviembre ya estaban en el país y específicamente en la capital la cepa británica y la cepa brasileña. Bueno, la británica en la capital, la otra no han dicho. Se ha notado después de eso, hemos tenido un aumento en las defunciones. Y aunque eso necesita comprobación científica, pero ha habido varias opiniones de médicos, de neumólogos, la misma presidenta de la Sociedad de Neumología, en el sentido de que muy probablemente a la presencia de esas cepas se debe el aumento de las defunciones en febrero, sobre todo en enero y febrero. La impresión que tiene usted y sobre todo, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es el curso de acción? ¿Qué se va a hacer ahora que sabemos que están presentes esas cepas en la República Dominicana? Muy bien, o sea, de acuerdo con la presentación que se hizo, yo estoy de acuerdo que qué bueno que se demostró la presencia de las cepas. Recuérdese, como bien usted dice, que es en noviembre, y de ahí se entiende quizá el comportamiento clínico, porque acuérdese que yo soy clínico y llevamos el cuidado clínico de la gran repunte que tuve el virus. Dese cuenta que se pensaba no solamente que fue por la flexibilización de diciembre, sino quién sabe que era quizá el comportamiento de estas cepas que estaban presentes y agravó las consecuencias de ellos. Pero fíjense que hoy en día ya la positividad ha bajado. Igualmente la letalidad se mantiene en 1.36 y la positividad consensuada anda por los 11.86. Pero las medidas UCI son las mismas: lavado de manos, mascarilla y vacunarse, porque la vacuna por cualquier vía disminuye la mortalidad y el internamiento casi un 100% de los pacientes haberse vacunado o haber sufrido también la enfermedad. Entonces, aquí fuera de cámara estaba conversando sobre la respuesta de anticuerpos específicos SARS-CoV-2. Queremos ir un poquito más adelante, como ustedes estaban comentando ahorita. Había una etapa del PCR, después vino el antígeno, pero nosotros tenemos que ir midiendo la respuesta de anticuerpos incluso de los pacientes que se están vacunando y a lo que nos dio. Yo le comentaba, por ejemplo, a mí me dio fue el 23 de marzo del año pasado y yo tengo 87,000 anticuerpos. Y otros que le dieron leve tienen 35,000. Entonces se ha demostrado que la respuesta de tu anticuerpo puede, por ejemplo, en caso de la brasileña, tiene una mejor respuesta a ese tipo de paciente cuando toma la cepa brasileña. Entonces, ambas cepas, el mismo protocolo, la misma prevención, hay que vacunar y seguir con la guía que tenemos actualmente. En el caso, por ejemplo, de tratamiento, no tenemos un tratamiento nuevo para ese tipo de cepa, sino que es el mismo tratamiento que tenemos que hacer. Ahora, la investigación nos dice qué fue lo que pasó. Puede ser esa la causa, como estaban ya señalando. Y así que el estudio favorece a tener pendiente que si aparece otra cepa nueva,
tenemos que estar pendientes de dónde viene y tomar las medidas del lugar. Me gustaría saber, señor ministro, ¿cuándo se enteraron ustedes en el Ministerio de Salud de la presencia de estas dos cepas en el país? ¿Cuándo fue comunicado este estudio? Y si es el único estudio que tienen de referencia o el Ministerio de Salud tiene otras indagatorias aparte. Solamente este estudio es que tenemos, o sea, no hay, como bien presentaba Uchilora, es una investigación, acuérdate que recibe un tiempo para verificar el tipo de virus. ¿Ellos se lo comunicaron formalmente al ministerio? Honestamente, o sea, a mí personalmente ahora no. O sea, la comunicación que, digamos, ha recibido la información fue a raíz de la publicación. La publicación, correctamente. A raíz de la quizás publicación quizás le enviaron la comunicación al anterior ministro. Ok. Sí, doctor, una de las informaciones que ofreció UNIBE, el doctor Robert Paulino, es que determinaron que las muestras que se recogieron en noviembre, obviamente ellos toman los datos de los pacientes y ninguno de los pacientes, todos los pacientes eran dominicanos primero, y segundo, ninguno de ellos había viajado, lo cual lleva a la presunción, obviamente, de que fueron turistas que trajeron esa cepa aquí. Eso tiene una repercusión en las medidas de prevención que se toman en los aeropuertos. Todos los países están restringiendo vuelos. Piensa que al aparecer esta información, estos casos, se necesitaría reforzar las medidas preventivas en puertos y aeropuertos. Sí, estamos de acuerdo y principalmente donde se sospeche que viene las cepas, pues con mucho más razón. No sé, como vio, hasta en los aeropuertos se está vacunando para ser más conscientes sobre la problemática y creo que se está revisando con la política de Estado con relación al turismo y el presidente de la República las medidas que se puedan tomar para reforzar el poder tomar más regulación en estos casos de estos pacientes que vienen de extranjeros. Por ejemplo, eso que usted dice es correcto. Por ejemplo, Santiago, la cepa que llegó no fue de como estaba aquí circulando en la capital de Italia. Santiago fue directamente que vino desde Nueva York. O sea, fue un grupo que vino específicamente, ahí inmediatamente se contaminaron. Es decir que es importante el flujo turístico y el control. ¿En cuáles comunidades, ministro, le preocupa de manera más marcada la capacidad de camas de hospitalización y ventiladores en relación con las posibilidades del resto del país? Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo, ninguna. Como usted ha visto, hay por ejemplo, está el consensuado, porque el distrito suma mucho, pero si buscamos provincia por provincia, te pongo un ejemplo, Santiago, que el 85% es privado y un 15% es público, Edil lo ha presentado varias veces, cuando Home, Coromina, Unión Médica tenía 115, 120 pacientes, hoy tenemos 17 internados. Es decir, que ahí te dice que la ocupación ha bajado dramáticamente. El caso, por ejemplo, del intensivo que llegó a tener hasta 27 y 37, en el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, hoy solamente tiene 9 pacientes. Lo que sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con Uchi es lo siguiente, y ustedes, si tú buscas la mortalidad, que de ayer había bajado a 5, la edad es significativa. Y ahí que yo quisiera que la población no entienda. Carolina, Edith, Uchi, ¿cuál es el problema? Yo estuve en varios centros de vacunación y la gente de 50 me está haciendo mucha presión. De 50 a 60 años es el grupo que más se aglomera y que quiere ya que lo vacunen. Pero no tengo registrado en los últimos 10 días una persona de 50 años en fallecimiento. ¿Cuáles son? 65 años de adelante, 80, 83, o tú puedes toparte con un adulto joven, ¿cuál es? Un renal o un paciente que tenga una comorbilidad importante. Es decir que lo que ustedes hacen de explicarle a la población, nos gustaría porque, como bien decía Uchi ahorita cuando venía, nosotros estamos en segundo nivel, en el segundo nivel de vacunación. Chile es el primero, nosotros en segundo. Y a nivel mundial estamos entre el tercer y cuarto lugar. El esfuerzo que se ha hecho es extraordinario porque
si no es porque el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña se mueven, no tuviéramos nosotros en la vacunación, porque ¿qué sucede? Recuérdense que el Estado hizo su esfuerzo, compró 8 millones de dólares y lo estamos esperando para abril y para mayo, pero ustedes saben bien que Israel, que se ufana de que está muy bien, pagó la vacuna 3 veces, o sea, el valor. Entonces, desde el punto de vista nuestro, ayúdenos con la vacunación, porque vacunación con prevención, seguir con la mascarilla, aunque usted esté vacunado, ese es el mejor tratamiento que tenemos hasta ahora. 8 millones de dólares, perdón, solo para precisar, las vacunas... las que están pendientes. La del billón de los 2 millones. No, este 2 millones es independiente. Estamos hablando de la que se contrató para AstraZeneca y de Okay. Pfizer. Perfecto. Uchilora. Sí, hay una situación. Ayer terminó una reunión de 2 días de más de 100 farmacéuticas de diferentes países que están buscando la forma de aumentar la producción de vacunas, pero dicen que empiezan a escasear los insumos, que en lo que resta del año tienen que producir de 10.000 millones a 14.000 millones de vacunas, pero que comienzan a escasear los insumos. No dieron muchos detalles porque tenían muchos estándares de confidencialidad, pero lo que dijeron preocupa. Estamos nosotros a salvo de eso, porque ya que tenemos compradas, creo que casi 3 veces las vacunas que necesita la población dominicana. Claro, Uchi, desde el punto de vista de la prevención que hizo la Presidencia de la República, Luis Abinader, fue comprar a tiempo. Tenemos que hacer las presiones suficientes y cuando se vio que faltaba ese tiempo, ¿qué hizo la Presidencia? Rápidamente, gracias a nivel diplomático, se consiguieron la Sinovac, que es la China, y que ha dado muy buenos resultados y muy buena tolerancia. Entonces, desde el punto de vista de esa prevención, la hicimos como país y tendríamos que hacer la presión, como lo haría el presidente de la República, para que su cuota que tenemos nos la entreguen. Y hay otra parte, el COVAX se ha quedado un poquito atrasado también. Estamos esperando unas 435.000 vacunas por este segmento de la OPS. Es decir que estamos claros, pero lo que sí quiero que estemos claros es no se descuide, no piense, porque todavía tenemos el virus entre nosotros. Y le voy a poner este ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el caso de que la vacunación de rebaño? Eso no funcionó en este virus. Le explico, en mi entorno, 10 médicos, por ejemplo, que estuvimos juntos durante un año, nos contaminamos 7. Y 3 de ellos nunca se contaminaron. Esperaron su vacunación y se vacunaron. Le pongo un solo ejemplo, no, en las mismas instituciones afines de salud pasó lo mismo. El que se puso doble mascarilla y buena protección, nunca se contaminó. Le pongo el ejemplo también de compañeras, porque hay que aclarar a Edith y Carolina, que son mujeres las que están en frente de batalla. Muy importante que usted lo diga. Sí, eso no es. Importante. Yo pongo el ejemplo mío, que a mí cuando llego mal, laboratorio, la técnica de rayo X, la enfermera, la intensivista, la neumóloga, la cardióloga, todas eran mujeres. Eso quiere decir que usted tiene una visión inclusiva de que podemos contar con que las mujeres estarán bien representadas en el Ministerio de Salud. El 82% de las instituciones en las que he estado son mujeres. Y de alta gerencia, 95%. El problema sigue siendo, usted sabe cuál, pero ese no es el tema. Sí, pero bueno, la idea es, Uchi, que esa preocupación la tenemos como ejercicio de la medicina y como Estado aún más todavía. Porque si ustedes que han hecho una tremenda labor de mencionar todo lo que tienen que hacer, a ustedes les toca pasar video de cómo la gente a partir del viernes se quita la mascarilla. Pero cuando te quita la mascarilla, sencillamente está tomando el virus para llevarlo a uno que no se ha vacunado todavía. El caso, por ejemplo, alguien preguntaba y dijo, pero es un beneficio que los que llevan a los envejecientes se vacunan. No es tanto. Mire, los puestos de vacunación han ido bajando la cantidad ya de envejecientes y efectivamente un 20%, un 30% de lo que llevan entonces envejecientes son los que se han vacunado. En una mesa que vacunan 200, pues pueden aparecer 20, 40 personas que llevaron a vacunar al envejeciente. Y qué gran labor que lo hicieron. Entonces, en definitiva,
todo el que estaba pensando, hay que seguir obligado con la mascarilla, no se la quite, aunque esté vacunado, aunque le dio, como el caso de muchos de nosotros, tiene que seguir con la mascarilla. Ya pasamos los 400,000, bueno, Sí. probablemente ya tenemos el 500,000 Sí, de tenemos vacunados. ¿Cuánto tenemos al día de hoy? 548.783. Es importante porque usted tiene el cierre de ayer, que nosotros no lo Sí. teníamos. Entonces, ¿cuánto tenemos hoy ya? Hoy Ayer tenemos Ajá. 548.783. Puede variar un poquito más para arriba y se vacunaron ayer 68.550. Eso es muy importante. Quería preguntarle, nosotros teníamos en existencia casi 1 millón de vacunas de dosis Bien. en el país. Tenemos 500,000. Se supone que hay una partida de 1 millón que llega en estos primeros 15 días. Correcto. Hoy estamos a 9. ¿En qué día piensa? ¿Ya está claro? Digo, Bueno, a 10, perdón. hasta ahora, acuérdense que hemos anunciado por el presidente de la República y el Gabinete de Salud por la vicepresidenta Raquel Peña que 2 partidas nos llegan que hacen un total de 2 millones, que es una más o menos 17, 18 de Una marzo y en la otra de 25, 26, 27, dependiendo de los flete aéreo, es que tenemos la partida de 2 millones. Por eso la gente tiene que entender, porque ahora mismo tenemos, como usted bien pone, unas 450,000 vacunas disponibles. Entonces tenemos que ser a las personas que necesiten todavía, la de menor riesgo de internamiento o de fallecimiento, tenemos que seguir esperando a que esta población se siga vacunando. Si tuvieran todo aquí, se vacunara todo el mundo. Una pregunta, señor ministro. Sabemos que hay que hacer un registro y se ha hablado, por ejemplo, al principio, cuando iba a iniciar el proceso, mucho se habló de las personas indocumentadas en República Dominicana, sí. que quizás ustedes tengan, porque hemos dicho que el COVID no pide cédula. Pero al margen de esto, porque probablemente sea ya al final que ustedes tendrán la solución y usted podría referirse, hay ciudadanas dominicanas, y se han presentado algunos casos. Conozco un caso de una provincia donde se presentó una mujer mayor dominicana que no tiene cédula. ¿Qué hacen con estos casos? En ese caso debe vacunarse. ¿Debe vacunarse? Sí, debe vacunarse. Muy claro, si vive en el país, debe vacunarse. Sí, una dominicana que vive en el país. Doctor, un dominicano. Sí. Antes que Uchi diga. Doctor, bueno, todo el mundo reconoce que... Uchi, él quiere aclarar algo. Adelante. Sí. ¿Usted sabe por qué la importancia de la registración, la documentación para la segunda dosis? Claro. ¿Y cómo yo te localizo? ¿Cómo tú sabes que tiene que ver? Claro. Se va a desperdiciar. No, tenemos que tener una verificación para poder entonces el valor que tiene de la segunda dosis. Supongo que le vacunan. En ese caso Sí. que yo conozco, le vacunaron, buscarán una manera. Y la DPS con los promotores de salud que la localicen. Eso es lo que se hace. Ok. Uchi Lora. El proceso de vacunación va bien, todo el mundo lo sabe, pero parece que no está funcionando muy eficientemente el sistema de la cita. Diferentes personas me han dicho que han tratado de hacer una cita y no han podido. ¿Cómo va el desempeño de esa plataforma? ¿Cuál es la situación que ustedes registran en ese sentido? Y si puede decir, de los que se vacunan, ¿qué porcentaje lo hacen con una cita y qué porcentaje lo hace haciendo simplemente una cola? Todavía el porcentaje no lo puedo decir, pero sí llevaba un ritmo. Comenzamos con 7,000, luego va subiendo a 14,000, va tomando su ritmo las citas digital. Ahora recordemos, Uchi, que no todo el nivel que tiene la vacunación actualmente no manejan la parte digital, y de ahí que tiene que ser que nos ayuden los milenios, la generación Z, a digitar la cita. Ese es un grupo. Ahora, cuando voy a los centros de vacunación, y eso que quede claro, son pocos los envejecientes que yo he visto con un celular en la mano, sino que la mayoría están siendo contactados. Me encanta el trabajo que están haciendo de los adultos mayores, las fundaciones, los clubes, las promotoras de salud. Es la forma que están asistiendo de esa manera. Y aquel público que seguro va a ser necesario, cuando venga la gran masificación de la vacunación, va a ser necesario la cita para poder nosotros regular y cuantificar la forma del circulante. Y quiero agradecer ahora en este segmento de la vacunación
Uchi, la cantidad de voluntarios, de estudiantes de medicina, de la sociedad civil, de damas, que están cooperando enormemente. Salud Pública no tiene esa cantidad de personal que están viendo, son todos voluntarios y cada día se integran más personas. Es decir, que la ayuda de los clubes, los promotores, es que se está haciendo la cita actualmente. Ahora, acuérdense que solamente un 7% tiene disponibilidad muchas veces del uso y manejo del Internet. Entonces, en base a eso, ya sabemos que ese público va en crecimiento y lo vamos a necesitar de forma importante la cita para el grupo que va a estar ya en la vacunación más abierta. Y por otro lado, desde el punto de vista de la vacunación, tenemos que seguir siendo flexibles con aquello. A veces le tiran una foto a una persona como joven. Bueno, pues pregunte qué tiene. Pregunte y usted va a ver que muchas veces tiene una enfermedad inmunosupresora o tiene cáncer o tiene algo. Entonces, tenemos que ser flexibles y evitar, eso sí, evitar el mal uso de la vacuna con personas que no lo necesitan. Precisamente, tenemos una pregunta y varias personas nos han preguntado eso. Yo no tengo los 70 años, pero yo tengo problemas cardiovasculares o yo tengo tal o cual otra situación. Incluso tengo aquí una pregunta de una televidente que dice que cuando le toca a la persona de 65 años pero que tienen hipertensión, ¿dice usted que están siendo flexibles con esos casos? Sí, porque el caso es el siguiente. Si el paciente, y a esa señora le recomiendo, si su médico le da su nota, que tiene una comorbilidad como diabetes e hipertensión, y va al centro, de seguro la van a vacunar. Estamos siendo flexibles con los demás de 68, pero se han vacunado de 65 hasta de 60 que tienen la prueba de que su médico le ha hecho la recomendación. Lo que es importante decir que hipertensión no es peligroso, porque si vamos a eso, el 39% de la población dominicana es hipertensa. Es aquel que tiene cardiopatía isquémica, que es diabético, que su médico le va a decir, por favor, vacunar a este paciente. En el caso del Plan Nacional de Vacunación, Vacunación... tiene que llevar esa nota del médico. Sí. Si tiene la edad, no. Porque si usted tiene más de 68 años hasta este momento, no tiene que llevar nada, usted se vacuna. Eso quería preguntarle, ministro. En el Plan Nacional de Vacunación original, esta primera fase correspondía a las personas mayores de 60. Sí. Luego se tomó la decisión de que fuese personas mayores de 70. Como esa primera fase se extiende hasta abril y estamos en marzo, ¿en qué momento va a ser, se va a retomar ese tema de mayores de 60? Sí. Porque ya va, digamos que la mitad del tiempo de la primera fase. Muy bien, Carolina, es muy buena pregunta porque va a depender, como ya preguntaron, sobre la vacunación. O sea, la cantidad de vacunas que nos lleguen nos permite flexibilizar. Si la mortalidad que tenemos y el internamiento es en este grupo de edad, de alta edad, pues entonces inmediatamente ya lleguen la vacuna, bajamos a los 60 años inmediatamente. Fíjese que falta poco, pero a veces el margen... ¿Y cuándo se tiene programado recibir esa vacuna? Bueno, como dijimos, si nos llega la vacuna, como está establecido en 17, 18, 19 de marzo, depende de los fletes aéreos, y la otra, 1 millón más, va a depender de 26, 27, 28, y recordar que estamos con una prevención, porque la gente dice, ¿y la segunda vacuna? En 28 días, aquel que se vacunó la primera vez, le va a tocar en 28 días el caso de la Sinovac. Por último, de mi parte, en esta partecita de la entrevista, quería preguntarle cómo va el tema de la cadena de frío. Era un tema que a muchos nos preocupa en un país donde se va la energía eléctrica, donde a veces los protocolos son complicados de cumplir, donde a veces las condiciones no están necesariamente dadas en términos de infraestructura, y quería saber cómo iba la cadena de frío para preservar la vacuna. Excelente, o sea, número uno, el PAIT es el gran reservorio, pero tenemos la gratitud de 2 empresas privadas que cuando vienen grandes pedidos se almacenan en esas empresas privadas gratuitamente, que permiten mantener la parte de la cadena de frío desde que llegan. En segundo lugar, inmediatamente salen del PAI, pasan a muchos de los sitios como las DPS que tenían, algunas tenían hasta la nevera con defecto, gracias a otra empresa privada obtuvimos 36 freezers para las DPS. Es decir que
constantemente en cuanto a la cadena de frío se logra. Y después, cuando llega al establecimiento, van con sus cubos de permanencia, porque por suerte, recuérdese, que la China, como le dicen, la Sinovac, pues tiene una cadena de frío suave que es con cualquier temperatura de 8 grados, por ahí, de tipo nevera, pues se mantiene. El detalle es cuando vengan las otras, que sí tenemos que tener una prevención de la cadena de frío intensa que llevan. Fíjense que los pacientes lo saben, que cuando usted le pone la Sinovac, pues regularmente no tiene dolor, no tiene malestares inicialmente, porque es un virus atenuado, es lo más parecido a las vacunas tradicionales. Tengo una pregunta puntual de vacunación que están formulando. Doctor. ¿Sí? Bueno. Sí, solo Uchi, que es materia de vacunación. Pase usted. Sí. Bueno, en el boletín de ayer se reportaba que anteayer se procesaron 1.287 pruebas, nada más. ¿Por qué el bajón? Sobre las PCR. Ajá. Bien. Escuché muy bien el análisis que ustedes estaban haciendo. Fíjese, estoy de acuerdo que en el caso de la mayoría, no puedo decir exacto, pero anda por el 70 o 80% de los pacientes que se han internado, no es con una PCR de prueba. Los que se internan por la tomografía y los análisis de respuesta inflamatorio como la ferritina, el dimerodé, la eritrocementación y el PCR. Entonces, el PCR también ha disminuido la demanda de la población. O sea, la presión que teníamos de la población también ha disminuido, no hay fila para hacer PCR. Y otra cosa, la población también y los médicos están optando por el antígeno, por el hisopado de antígeno para el virus. Es más rápido, le ha dado más resultados y estoy de acuerdo en estos casos que hay que revisarlo, estamos revisando ya, porque el precio de 4.300 pesos que cuesta la PCR, el otro, el antígeno, cuesta 1.800. Por lo cual, en el ministerio estamos revisando, en el día de hoy y mañana que estamos revisando, en primer lugar, tenemos que bajar la PCR común, porque ya, para ser honesto, nadie se le está tomando la casa y se cargaba un cargo dentro de esos 4.300 por ir a la casa a tomar la prueba. Acuérdense que nadie salía y había que tomarle las pruebas, había que vestirse, el equipo de protección era exagerado. Hoy en día, todo el mundo estaba asistiendo a los laboratorios o cuando está interno. Para viajar, que está permitido la PCR y el antígeno, nos flexibilizó enormemente que a nivel internacional se permitiera el antígeno. De esa manera la población rápidamente entendió que había que usar este método y el médico lo utilizó más rápido junto con las pruebas inflamatorias, porque las pruebas inflamatorias para mí son muy importantes. Usted puede tener un PCR positivo, pero si tiene dimerodé bien, ferritina bien, todo normal, usted no se va a internar. Doctor, el problema que tenemos con la prueba de antígenos es que en este momento, si yo pertenezco a una ARS, me dan una indicación, la ARS no me paga la prueba de antígenos, que vale menos. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Eso es un tema a discutir. Ya sé que ustedes mencionaron ahorita que ha renunciado Pedro Luis Castellano, e inmediatamente con la nueva persona que coloquen, pues tenemos que discutir con la CISARRIR para cambiar de modalidad, porque sería más económico. Claro. Recuerde que esto lo paga el Estado, las el PCR, pueblo dominicano, claro. Para que ustedes sepan, no es que pasa una ARS, lo paga el Estado. Que tenemos una deuda de más de 5.000 millones con las ARS, y yo sé que eso se llevó al Gabinete de Salud. Entiendo que ya usted era parte cuando llegó el tema de la deuda. ¿Todavía no? Todavía no. Ah, bueno, no está al tanto de cómo se va a pagar eso. Sí, pero se negoció y fíjese que se continuó tomando las pruebas y no hubo problema. ¿Y se le va a quitar algo de las ganancias porque ellos ganaron más de 5.000 millones? No, estamos de acuerdo 100% con usted en lo siguiente. Si la toma tenía 1.000 pesos por ahí a tomar, por lo menos por ahí comenzamos. O sea, a 1.000 pesos hay que quitarle de una vez. Entonces, dos, creo que la modalidad del antígeno es lo que necesitamos ahora. Fíjate que ha caído totalmente la prueba rápida. La pruebita rápida que se hacía en la toma del punto de punción ha caído enormemente porque era inespecífica. Sin embargo, el antígeno
ha ido tumbando la PCR y la prueba rápida. Doctor, el sistema de la seguridad social está sometido a escrutinio, de hecho está ahora mismo en el Congreso, y ahora que sale el director de CISARRIL y todo esto, digamos que hay un problema de fondo. Cualquiera pensaría que las aseguradoras de incendios se le va un poco de dinero cuando hay muchos incendios, porque ellos están asegurando incendios. En República Dominicana las aseguradoras de salud le fue mejor en la pandemia que en cualquier otra época, es decir, sus ganancias casi que más que se duplican. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo usted lo ve como ministro de Salud? Usted es parte, digamos, la estructura de salud pública es parte fundamental en la manera en que se ha organizado aquí el sistema de la seguridad social, que parece, uno lo ve respecto a esto, por ejemplo, de que el Estado incluso debe mucho más con todo lo que ha pagado. Nadie pensó que se iban a caer los servicios de salud básicos. La gente no fue a chequearse el corazón, las embarazadas dejaron de asistirse, por lo tanto las ARS gastaron menos. Entonces lo que tenemos ahora es una gran deuda, ellos una gran ganancia y hemos pagado mucho. Estoy de acuerdo en la revisión. ¿Cómo va a ser que Inglaterra, que es la número 1 en seguridad social, cada 10 años se revisa la seguridad social? Hay que ajustarla, hay que hacerle cambios, y en este caso creo que el proyecto que ya comenzó a circular, pues nosotros estamos 100%, óigalo bien, 100% de acuerdo con la adecuación y hacer los ajustes nuevos, modernos sobre la seguridad social. Ya han pasado muchos años, ya usted está mencionando, por ejemplo, esa simetría. Nosotros creemos que el Estado, Salud Pública, ahora va a tener que jugar un rol más equilibrador, o sea, porque, para ser sincero, acaba de ser SENASA subsidiado llevar 2.7 millones más de habitantes a tener todo el mundo su seguridad. Pero entonces tenemos que equilibrar para que ese grupo grande que se ha inscrito reciba una atención plena de calidad, con seguridad y sin inequidad. Por ejemplo, yo visité en el Cabral Ibáez y me maravillé con lo que pronto va a inaugurar el presidente Luis Abinader, que son 2 tomógrafos y 2 sala de hemodinamia. ¿Tú sabes de qué muere el dominicano? Es de infarto o de miocardio, igual en todos los países. Nosotros tenemos que preservar que cualquier dominicano con un dolor de pecho que llegue a cualquier institución se le dé la atención. De ahí ese régimen subsidiado que pueda cubrirlo. Entonces, se necesita recursos. La gente puede interpretar que por hacerte cateterismo en un hospital público, y el catéter, y el stent, y los antibióticos, cuesta. Entonces, ese dinero tiene que salir del beneficio de todos los dominicanos. Aquellos que podemos pagar seguridad, venimos a beneficiar a aquellos que no pueden pagarlo. Esa es la ley de seguridad social en cualquier país del mundo, buscar ese equilibrio. Y estamos de acuerdo en esa revisión y estaremos conjuntamente con todos los organismos que van a estar participando, desde el Colegio Médico, de las ARS, las sociedades especializadas, que usted sabe bien que han protestado bastante porque se han quedado atrás algunas. Por ejemplo, no sé si tengo tiempo para decir. Sí, no, tenemos el programa, no se preocupe. Mire, si usted va a hacer una circuncisión, pues es más caro que una cesárea. Es increíble. Dígame, ¿qué cantidad de hilo? Porque se dice que la frecuencia con que se usa otro. No, pero ¿y el trabajo, la labor, la vigilancia de una paciente embarazada? Debemos equilibrar de nuevo. Las sociedades especializadas tienen razón. Lo que sucede es, por la ley de seguro, lo que es poco frecuente tiene mayor precio y lo que es muy frecuente se le baja el precio. No, pero no es justo que incluso el tiempo de hacer una circuncisión, por poner un ejemplo, son un par de minutos, mientras que una cesárea tiene su regla de 1 hora y 10, 1 hora y 15. Es decir que tenemos que hacer un gran trabajo como dominicanos en un país con escasos recursos, pero que si se optimizan las mentalidades de todos nosotros, vamos a optimizar los recursos. Chilora. Hay 2 preguntas que nos envían televidentes. Hay cosas que uno las sabe, pero si la gente tiene dudas es bueno volverle a aclarar. Uno que pregunta que si hoy están vacunando de 68 años en adelante y acompañante que lleve a esa persona, o si han variado algo. Y la otra es si el refuerzo en la segunda dosis es a los 28 o a los 30 días. Muy bien. Lo primero es, la Sinovac a los 28 días. Cuando usted mencione, por ejemplo, la AstraZeneca es de 3 semanas hasta 12 semanas
Incluso vi un artículo en el día de ayer que están para poderlo prolongar hasta 4 meses incluso. Porque cuando vigilemos los anticuerpos, que es una investigación que va a hacer el Ministerio de Salud con una neumóloga que ustedes conocen, que ya está perteneciendo a nosotros, que es Natalia García, pues nosotros queremos medir la respuesta de anticuerpos de aquella persona que no le dio el COVID, que le ponemos la vacuna, entonces vamos a vigilar cómo se comporta la respuesta de anticuerpos. Y ahí, porque esta es una enfermedad que se ha ido sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Yo recuerdo que a mí me pusieron tocilizumab y no se sabía que se iba a dar resultados. Y yo vi la maravilla cuando me lo pusieron. Pero fue ahí que se probó. Yo fui de los que tomé cloroquina enormemente y hoy ustedes ven que ni la mencionan, la hidroxicloroquina. Entonces, volviendo al tema son 28 días, en el caso de la Sinovac, y con relación a que si va a estar, sí, mire, la vacunación libre por encima de 68 años, esté o no enfermo, como usted esté, aquellos le pedimos, ¿no? Porque acuérdense que estamos esperando más vacunas, encarecidamente, ayúdenos. Si tiene más de 80 años envejeciente, vaya acompañado con cualquiera y vamos a vacunar al que tiene más de 80 años, que usted no, y al que lo acompaña. Pero no es que usted me coja uno de 65 a acompañar, o sea, ahí se interfiere. Es a lo mayor de envejeciente. Bueno, si hay uno de 70 y pico que tiene grande limitación, lo aceptamos. Y algo que aclarar también, ¿cuándo podemos ir a aquellas personas que están discapacitadas, que están inhabilitadas, que están encamadas? Es muy fácil. Acérquese a la DPS o al centro de vacunación cercano hoy, vaya, explique al médico que está por la DPS. DPS, Dirección Provincial de Salud. Dirección Provincial de Salud. Sí. O un centro de vacunación cercano, usted va y le dice, tengo esta persona encamada por estas condiciones y quisiera que me la vacunara. Entonces, se inscribe el día antes, entonces al día siguiente ellos van uno de la defensa o de la Cruz Roja, un médico y un militar. Porque ustedes vieron la publicación de que hay gente que están diciendo que están vacunando y que están llamando a las casas para vacunar. Es muy importante entonces. Un médico, llamando. Un militar. Tiene que ir. Sí, van resguardados. Y usted ya usted sabe que ese es el equipo. Señor ministro, yo quisiera preguntarle, en América Latina solo hay 2 países que han tenido 3 ministros de salud durante la pandemia. Eso es Ecuador y República Dominicana. Usted es el 3er ministro, el segundo de este gobierno, que es un gobierno joven. Y usted entra en circunstancias muy especiales. Había todo un escándalo por la compra de unas jeringuillas. Ese sistema de compras pasó a Promese. Muchos cuestionamientos, muchos rumores, tensiones. De alguna manera como la certeza o intuición del pueblo dominicano de que en el Ministerio de Salud Pública opera una mafia. De hecho, hay quienes dicen que ahí opera mafias históricas, que a los ministros de salud que entran lo venden, que ni cuenta se dan de cómo operan esas mafias, de que hay que tener como muchas habilidades para confrontar con todo eso. Quisiéramos saber, además de que en este momento hay una investigación por parte del Ministerio Público dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo lo encuentra usted todo eso? ¿Qué ha podido documentar? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué va a hacer frente a los actos de corrupción que tradicionalmente se ha dicho se cometen en la institución que usted dirige? Bien, de acuerdo 100% en las circunstancias que encontramos, gracias a que existe el Centro Neurálgico, que es un grupo especializado que pertenece al Gabinete de Salud y que está dirigido también por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, más las direcciones provinciales, como está aquí el Viceministro Fernando Ureña, más la de Salud Colectivo, Ibeliza Costa, todo el proceso, más la defensa, con Lidia Yester, todo el proceso, yo lo que hice es montarme en el tren y seguir conjuntamente acompañándolo, de una enfermedad que la conozco muy bien. Eso es lo primero. Garantizamos que se va a seguir haciendo todo lo correcto y todo lo oportuno que se necesita y con calidad y seguridad. Ahora, con relación a la otra parte, como usted bien señaló, está la investigación, pero nosotros hemos agregado 3 niveles. Número 1, tenemos 8 profesionales para la gestión de procesos. Sí, porque entonces, si hubo un error en el concurso y todo lo que se dice en la contratación, nosotros tenemos entonces procesos en compra y contrataciones, recursos humanos, en la parte administrativa,
en esos elementos ya están trabajando desde que llegué, como al segundo día. Están trabajando, también se tiene la asistencia de Carlos Pimentel en la parte de compra y contrataciones. Nosotros nos gusta que sea así todo, porque de ese punto quizá terminamos entonces con la mafia. Ahora, hasta este momento no se me ha acercado nadie. No, y sabe que no se van a acercar. Yeah. Dos. Y por último, ya hoy incluso se juramenta, Antoniano va a juramentar el nuevo jurídico de la institución en la hora, cuando salga de aquí. El licenciado Tolentino, el jurídico anterior. ¿Y el administrativo? También. Salió, o sea, ha salido lo hemos ido sacando, sí. Lo han ido sacando. Sí. ¿Por alguna razón en particular? O? Bueno, algunos han renunciado y otros entonces lo hemos desvinculado. ¿Cuántas personas han sido canceladas, digamos, de alto nivel? No. Hasta ahora, hoy oficialmente está posicionando el jurídico. ¿Quién es? Tolentino Schiffer, que es el que va a tomar posesión ahora cuando salga de aquí. Okay. Y renunciaron tres personas. ¿Quiénes? Acuérdense, había renunciado el de gabinete, Robinson Díaz, había renunciado Paulino. Que es de... Ese está en la parte financiera también. ¿En la parte financiera? Y también renunció... Que creo que había sido funcionario en la Cámara de Cuentas. Exactamente, antes. Ese también. Había sido funcionario en la Cámara de Cuentas. Y también renunció el director general financiero. Renunciaron. Sí. ¿Uchilora? Doctor, muchas, pero muchas preguntas. Y algunas sobre cosas que ya se han explicado, pero es evidente que hay personas que no están muy al tanto, así que le voy a plantear dos preguntas de las cuales hay varias formulaciones. Una es que si las personas alérgicas se pueden vacunar. Esa es una. Y la otra, dos personas que dicen que ya fueron hoy a vacunarse y que rechazaron a personas que llevaron a los envejecientes. Número uno, que le digan su respuesta a estas dos inquietudes. Con relación a las últimas, que nos diga dónde está el centro, porque aquí está el director de todas, e inmediatamente intervenir si le están rechazando. Que se lo digan a Uchilora por la misma vía, por favor. Usted por la misma vía que diga cuál es el centro donde le están ocurriendo para llamar ahora mismo. Okay. Porque inmediatamente, a nosotros que nos interesa que se vacune. ¿Y la otra pregunta que le dice Uchi? ¿Cuál fue la primera? La de los alérgicos, ¿no? Bien, muy bien la pregunta. Esta vacuna, todavía no hemos tenido el primer caso de alergia. No virus atenuado. Segundo, usted es asmático, rinítico, no hay problema. No hay problema para la vacunación. Lo único que se aclaró también fue que hubo que tomaban aspirina, que los retiraron. No, lo único es aquellas personas que están usando los anticoagulantes de alta generación, como Avixaban, como el caso, por ejemplo, de Brilinta, como el caso, por ejemplo, de warfarina, que su médico le indica, ya le revisa el INR, si está en buena condición, pues puede vacunarse. De ahí para adelante, todo el mundo tenga la confianza de vacunarse. Doctor, usted es un funcionario público que llega al Ministerio de Salud Pública, digamos que con un prestigio. Usted también había trabajado en Santiago y mucha gente lo recuerda y está en la función pública, en la función pública, en un hospital. Y mucha gente tiene buenos recuerdos de este momento. Usted cuando llega al Ministerio de Salud Pública es vicepresidente de Andeclit y entonces como que alguna gente dice, ay, cuidado, porque hay unos intereses que no son necesariamente compatibles en el sector privado y en el sector público. Entonces, primero, ¿en qué momento usted dejó Andeclit? Segundo, en honor a la transparencia, algún tipo, digamos, de exposición suya sobre los criterios que le mueven una vez dejando, digamos, una función en un órgano estrictamente privado y la función pública que ahora ocupa, las garantías que puede tener la gente. Lo primero es que entiendo las funciones públicas, como le dije, duré 4 años en el Cabral Ibáez, me hicieron todos los requisitos de auditoría y no tengo ningún problema durante 4 años. Es tanto así que gané un premio con tanto la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo nos premió como el mejor hospital en esa época. Entonces, es lógico, como dice doña Milagros Ortiz Bosch, que dirige la Comisión de Ética, proceder inmediatamente.
No había pasado ni media hora ni una hora cuando tomé la licencia de una vez de la Unión Médica como presidente de la Clínica Unión Médica, licencia de maestro de la Pontificia Universidad Católica de Maestra. También tomé licencia inmediatamente en Andeclí como vicepresidente. Es decir, que todo lo que ustedes se pueden imaginar. Tengo pensión, tuve que ponerla en pausa también. Okay. La ley dice que 48 horas, ya a las 24 horas estaba hecho. O sea, no necesitaba, por ejemplo, quizás hacer tal o cual cosa para demostrar, porque si tú tienes ya 63 años de tu ejercicio, todo el mundo me conoce, pero por el bien, la transparencia del presidente Luis Abinader, igualmente que la vicepresidenta Raquel Peña, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para las condiciones actuales que el presidente quiere, que es ese cambio, esa la transparencia. Nosotros le prometemos que seguiremos con esa transparencia para el bien, porque cada transparencia, cada detalle que podamos ahorrar, va a ser un medicamento, va a ser un diagnóstico, va a ser una prevención para cada uno de los dominicanos. Y si usted viera a esa gran masa de dominicanos, que lo conocí cuando estuve en el Hospital Cabral Ibáez, pero como también lo conozco durante toda la historia, porque mucha gente dice que uno trabaja privado, pero por Dios, ¿cómo es privado? Si la mayoría de estos pacientes, que son el 93% de los pacientes que van a las instituciones privadas, son asegurados, pero vienen gente muy humilde que consiguieron un trabajo, le dan un poquito de un seguro que consiguieron privado y le dicen que son privados. No, son gente que tienen la misma necesidad que la otra población. Nosotros queremos y estamos aquí comprometidos para poder llegar a lo que es la máxima transparencia, y por eso estamos constantemente haciendo todo lo de lugar en el Ministerio de Salud Pública actualmente. Queremos tener todo en orden. Aquellas personas que tienen un compromiso o que creen que iban a tener un compromiso, nosotros no tenemos ningún compromiso con eso que se llama de tratar de conseguir cosas. Gracias a Dios también no hay compras ni contrataciones especiales en el ministerio, va a pasar todo a promesa. Es decir, que nosotros garantizamos que vamos a mejorar toda esta condición para el bienestar de la población. Uchilora. Doctor, le agradecemos muchísimo, primero el haber aceptado nuestra invitación y segundo, el estar disponible para muchas preguntas. Sí, la apertura que ha tenido. Así que le agradecemos mucho su buena disposición. Tenga la seguridad, porque es muy simple. Yo todos los días lo veo, porque ustedes pasan, no ahora, no, estoy hablando. Desde hace años. Claro. Allá en Santiago, esa es la hora que yo hago ejercicio, elíptica, prendo el canal y ustedes están ahí sentados, pero yo estoy haciendo ejercicio y disfruto todo lo que ustedes analizan, porque te ponen en sintonía. Me gustó siempre que ustedes, mientras estaban diciendo algo del sector privado, me gustó que Edith sacó a relucir toda la estadística que era interesante y fuerte, donde todavía hoy ese sector tiene la mayor cantidad de ventilación mecánica. Y en Santiago tenemos unidades especiales, nosotros tenemos edificios especiales, tenemos unidades de triaje especial. Es decir que, y me beneficié de eso. Como dije ahorita, en marzo fui de los primeros que estuvo internado. Si no hubiésemos tenido los protocolos, hubiese fallado. Entonces, le estamos agradecidos de su invitación, estaremos dispuestos siempre que nos inviten, como lo hacen así programado, pero yo lo veo diariamente. Cualquier mensaje que me quieran dar, nada más tienen que decirlo por ahí y lo voy a escuchar. Gracias, señor ministro. Muchísimas gracias. Uchilora. Pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para la parte final de este programa.